Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Este verano les decíamos antes que volvemos a recorrer España con una mirada muy particular. No se trata de hacer turismo, sino de conocer espacios comunes que nos explican, que nos definen de alguna manera como país. Queremos arrancar este tramo de las 10 mirándonos de distintas maneras. Ayer, si recuerdan, nos preguntábamos cómo somos a partir de lo que vemos, aquellos vídeos que convertimos nosotros mismos en tendencia. El verano pasado hicimos una ruta que nos llevó a explicarnos desde una farmacia, desde una gasolinera, desde una cama, desde una urbanización de lujo. Bueno, para esta nueva edición de Un País desde un Lugar, que es como se llama esta sección que nos acompañará los martes a las 10, vamos a compartir viaje de nuevo con Kiko Llaneras, periodista de datos del País. Hola Kiko, buenos días. Hola, ¿qué tal? Porque lo tuyo es mirar, comparar cuadros de Excel, datos y a partir de ahí llegar a algunas conclusiones. Tú no le pones letra a los números. Ese es el método que ya conoces. Elegimos un tema, concreto, eso es, sí. Que al final la realidad es que casi siempre lo eliges tú. Vamos a ser sinceros. Pero es colaborativo esto. Bueno, es colaborativo y entonces lo decides tú. Y entonces yo me lanzo a esas redes, digamos, de ir a buscar los datos, porque hemos hablado más veces, ¿no? Es una de las... Tenemos datos de todo. O sea, uno de los cambios de estos últimos 25 años, ¿no? Es que la información era una cosa como escasa, ¿no? Tú y yo conocemos el mundo aquel de la escasez, ¿no? Donde no había... Tenías pocas cosas que leer, pocas cosas que saber, no ibas al kiosco y te llevabas una revista y aprendías 4 cosas nuevas, ¿no? Pero ese es el mundo de ayer y en el mundo de hoy tenemos información y datos de casi todo y entonces mi trabajo es explotar eso. Pero mira, te lo voy a enmendar porque tu propuesta era que habláramos de los repartos de paquetes a domicilio, por ejemplo, ¿no? Y de cómo la portería de los edificios, quienes la tuvieran, podía explicar este país. Entonces yo simplemente te maticé ligeramente que podíamos ampliar el foco y en vez de hacer eso, que también quiero que lo comentemos y hoy lo comentaremos, hablemos de la portería como lugar, de cuántas diferencias se pueden establecer entre edificios, calles que tienen edificios con portero y los que no, de historias de porteros, de lo que también le preguntamos, por cierto, a ustedes, en el 900 100 800, historias de porterías. Un país desde un lugar donde también queremos darles voz a ustedes, porque un lugar no solo se explica con números, también con su memoria sentimental. Ahora vamos a abrir los teléfonos, pero antes tenemos que ir desvelando ya cuál es este primer destino. ¿Sí? ¿Quién es? Soy José Luis Sastre. ¿Quién? Sastre. ¿De quién es? Sastre. ¿Quién dice que es? Cartero comercial, abra por favor. Hoy hacemos un país desde una portería. Doña Marisa, ¿podría usted pisar flojito que es que estoy fregando? Pues ya era hora. ¿Qué tal todo? ¿Y a ti qué te importa? También es verdad. Vaya por Dios, y encima sin ascensor. Pues sí que llevas bien tú el rollo del portal. Voy a hablar con el presidente, guapo, que te va a poner un estanco. ¿Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé. Hola Pascual Donate, buenos días. Buenos días. ¿En qué portería te has metido tú? Mira, hoy juego en casa literalmente. He venido a la portería de mi bloque en el barrio de Pacífico porque aquí trabaja la mejor portera del mundo y nadie me va a convencer de lo contrario. Bueno, ahora os presento a Pili. Su madre también fue una gran portera, pero antes os sitúo en el espacio. La fachada de mi edificio, como la mayoría en el Madrid de los 60, es de ladrillo caravista, de un naranja al que la contaminación y el tiempo pues ya ha quitado el brillo y por eso me temo que venga próximamente una derrama a mi buzón. Bueno, en fin, en este bloque hay 33 pisos, es una comunidad modesta, como el portal que es estrecho y largo, se entra por una puerta metálica y lo primero que pisas es un felpudo grande para dejar el polvo atrás, limpiar los zapatos, ya tienes luego que atravesar otra puerta, una puerta de madera y cristal, donde ya entras, por así decirlo, en un espacio que es donde sucede todo, porque ahí tenemos los buzones, el cuarto de los contenedores de basura y una plataforma elevadora para salvar los 7 escalones que llevan al ascensor del fondo y a la portería. El ascensor y la portería
pueden competir en tamaño, ya os digo. O sea, es un sofá grande puesto en pie, yo creo que no estaría ni en uno ni en otro. Pero bueno, Pili pasa aquí parte de su jornada, pero casi siempre está moviéndose de un lado a otro, porque ella no solo trabaja en este portal, también lleva la portería del edificio de al lado, que es gemelo al mío. Así que pues anda todo el día moviéndose entre el número 6 y el número 4. Toda la calle la conoce y desde hoy Sastre espero también que media España. Hola Pili, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Cuéntame eso, ¿cómo te puedes organizar si son 2 bloques? Bueno, porque como es uno al lado del otro, pues tampoco es tan difícil y la gente me conoce, me buscan. Cuando me necesitan en el 4, pues me buscan, y cuando me necesitan en el 6, pues me buscan. Como saben que estoy en un lado o en otro, pues ya está. Tú conoces a todos los vecinos y todos los vecinos te conocen a ti. Sí, sí. ¿A cuánta gente puedes saludar tú en un día normal en tu trabajo? Buf, a muchísimas. Ya no solo la gente del portal, sino la gente del barrio, porque soy del barrio de toda la vida. ¿Cómo ha cambiado tu oficio en estos últimos años, Pili, ahora? Buf, muchísimo. ¿En muchísimo. Qué? Pues en todo. Como era la gente antes, como es la gente ahora, todo. Antes la gente era como más elitista, como más clasista, ahora no. Ahora es de la familia, es una más. Y eso antes, por ejemplo, cuando mi madre estaba, pues no era así. Fíjate que me llama la atención porque hubiera dicho que era al revés. Ahora la gente... habla más contigo y te mira de otra manera, como miraba, por ejemplo, a tu madre cuando ejercía tu mismo oficio años antes. Sí, totalmente diferente. ¿Y a qué lo atribuyes tú? ¿Por qué crees? Pues no lo sé, es que no lo sé. No tengo ni idea, pero es así. ¿Qué te cuenta la gente? ¿Te cuentan sus vidas, entiendo, sus problemas, sus alegrías? Sí. Es un poco casi como la psicóloga, ¿no? Sí, también. Bueno, yo también cuento mi vida, también la gente, o sea que... Pero sí, te cuentan sus cosas, sus problemas, sus buenas cosas también, todo, sí. Oye, y hay una imagen que tenemos, sobre todo en el centro de las grandes ciudades, y es que los vecinos no nos conocemos los unos a los otros, también porque hay muchos pisos turísticos, algunos declarados, otros muchos que no lo están, pero sí que no sabemos quién vive al lado, ¿no? En un océano de personas, cuantísima gente que se siente sola. Los lazos, por lo menos en los bloques que tú conoces o en tu zona, ¿los lazos entre vecinos se mantienen o eso se va perdiendo? Se va perdiendo, totalmente además. Antes éramos una familia. Todos conocían al vecino al lado, ahora no. Ahora hay gente que no se conoce y son de la misma planta. Te estoy hablando de 4 puertas y no se conocen los unos a los otros. Además, he de decir que yo soy un ejemplo. Yo solamente conozco por su nombre a 2 vecinas aquí de mi bloque, que son Antonia y Ana. Claro. Los de al lado, pero ya te digo que es raro. No se conocen. La gente no se conoce. Pili, ¿qué tal es Pascual como vecino? Ay, muy guay. Muy guay. Muy guay, ¿qué significa? Buen vecino, aparte que no da guerra ninguna. Bueno, tuve mis momentos, cuando compartía piso. Cuando compró el subido así, pero porque era más joven, hay que comprenderlo. Oye, vamos a mantenernos, no os despeguéis y te voy a entretener un rato, Pili, pero como está ahí Pascual, claro, vale. Él se ocupa de cualquier cosa que te haga falta. Pascual, tú tienes esa tarea esta mañana, Aquí estamos, Pili y Mili. Ahora volvemos, porque Kiko, una portería, ¿cómo nos define? ¿Qué dice de un país? Pues vamos a hablar de desigualdad, de ese elitismo que nos decía Pili, que siente que retrocede, pero vamos a hablar también de otros tipos de cambios, de ese nuevo trajín, ¿no? Ese trajín de que haya 1000 paquetes entrando a su portería. He dicho, mi trabajo no se parece en nada al de antes. Vamos a hablar de algunos de esos cambios y luego tengo alguna curiosidad que no tiene tanto que ver con porterías que te guardo para el final. ¿Qué es lo más bonito, lo más divertido que les ha pasado a ustedes en una portería? ¿Cómo son sus porteros si los tienen? ¿Qué relación tienen o tenían con ellos? Su portería es idílica, se parece a la de las series de televisión. Hoy hablamos de porterías en el 900-100-800. Amadeo es el portero del padre Lucas. Un hombre que ha ido cargando su vida con intensas y variadas emociones. Hoy por hoy Magazine. Un profesional siempre al tanto de lo que se cuece por ahí fuera. Hola, Amadeo, ¿cómo está la vida? Está todo fatal, ¿verdad que sí? Ser Podcast. ¿Cómo está todo? Ay, ¿cómo está todo? En la
SER en Hoy por Hoy, un país desde un lugar. Hoy nos colamos en una portería para entender cómo es nuestra sociedad, porque una portería es de alguna manera el espejo de una comunidad. Les hemos pedido que llamen al 900-100-800. Y creo que se ha producido algo, aquellas cosas mágicas que a veces pasan en la radio, que por mucho que las intentaras provocar no ocurrirían, pero la radio tiene estas cosas. Vamos a ver. Me dicen mis compañeros que ha llamado Jordi desde Valencia para hablar de la portería. Hola Jordi, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días, José Luis. Tú has llamado por tu cuenta y riesgo, porque nos has escuchado y has llamado al 900-100-800. ¿Es correcto? Correcto. Vale. De buena mañana estaba yendo a comprar. Cosa que yo te agradezco, Jordi. Pero es que espérate. Carlos, buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Carlos ha llamado desde Valencia porque ha escuchado la radio y has llamado al 900-100-800. ¿Correcto, Carlos? Tal cual, casualidad. Bien. Entonces, Venga, ¿qué la cuenta, Carlos? ¿es posible que Jordi y Carlos seáis hermanos? Hermanos y hablando esta mañana, además, pero de otras cosas. Y que cada uno... No hablando de esto, José Luis, no ha sido... No, eso es lo que quiero contar. Que cada uno por vuestra cuenta y riesgo habéis escuchado el Hoy por Hoy, os habéis decidido llamar al 900-100-800 para contarnos seguramente la misma historia. Correcto, por mi parte. Yo sepa cosas. Yo he contado dos, una que ha contado él también, creo que es de nuestro hermano Nacho, y otra mía de que igual él se acordará cuando nos sacamos las entradas de la Champions. ¿Pero qué está haciendo Nacho que no está llamando al Hoy por Hoy? Hombre, por favor. Bueno, a ver, ¿con quién voy a empezar? ¿Quién es el mayor? El mayor yo, teóricamente. ¿Quién eres tú? Ayúdame porque no os veo. Carlos, venga. ¿Cuál es tu recuerdo, lo que tú recuerdas de una portería? ¿Por qué al escuchar que el tema era portería, te has decidido llamar a la radio? Yo lo primero que he recordado es pues mi hermano Nacho, que es el hermano mayor mío también, que estudiaba en Castellón. Entonces hubo una época que no le gustaba la carrera de estudiar allí y decidió dejársela. Entonces lo que hacía era bajar a casa como si fuera la facultad, pero se subía por la escalera y se iba a dormir a casa del portero. Lo hizo así unos cuantos meses, yo creo. Eso Jordi igual recuerda hasta más, pero unos cuantos meses. Y luego también les he contado que recuerdo que yo hice cola para sacar entradas de la Champions, y como estábamos en plenos exámenes, pues en lugar de subir a estudiar o lo que fuera, me iba a casa del portero también a dormir. Era como nuestro cómplice. O sea, el portero os acogía y os cubría en todas, ¿no? Tal cual. Casi todas. Ya. ¿Qué recuerdo tienes tú, Jordi? Bueno, yo cuando estaba yendo a comprar, el recuerdo así, anécdota graciosa para compartir, era ese. La verdad que una vez ya comentaba ese, que sí, que es verdad que él subía a la cama caliente con cariño, que le dejaban ahí, le cubrían. Más allá de esa cama caliente, puramente echándole una mano para no ir a Castellón, pues el recuerdo de la portería para mí es casi todo, porque Jesús, el portero, y el kiosquero, que era como un brazo extensión del portero, sí. Pues ahí era confesiones, ahí bajábamos a las 8 cuando acababan, ahí cogíamos papas y hablábamos. Yo siendo el pequeño veía conversaciones de mayores, y de hecho seguimos quedando, ya no vivimos en esa finca, pero mi hermano Nacho, sobre todo, el que se escondía ahí arriba, sigue quedando una vez al mes, y yo cada vez que vuelvo al barrio, porque yo vivo en Follos, que es un pueblo cercano, sí, paso a saludar al portero, a su yerno en este caso, a José. Entonces la portería en nuestro caso fue algo más allá. Aparte de esas anécdotas, pues amistad y confidencias. O sea que volvéis, de vez en cuando, cada vez que estáis por allí, os pasáis a saludar. Yo cada vez que vuelvo al barrio, en el barrio del Carmen en Valencia, me paso por la portería. Ya no está Jesús, pero sí que está José el kiosquero, sí que está su yerno, sí que pregunto por ellos. Sí, me acuerdo mucho de ellos. ¿Y tú, Carlos? Yo lo mismo. Además, me acuerdo que siempre vendía, por ejemplo, un cupón de la 11, o lo comprábamos todos el mismo, y llevo sin estar allí pues 20 años y sigo comprando el mismo cupón. Pues una vez al año le voy haciendo un bizum o algo, pero había, como dice mi hermano, el kiosquero también era parte de la historia. Yo le debo aún un pandorino del año 92 y hacemos siempre la misma broma. Siempre está por ahí, porque mi padre era el que pagaba al final, teníamos cuenta ahí, que mi padre igual también está escuchando incluso, y es el que pagaba la cuenta. Pues Carlos, Jordi, la verdad que nunca nos había ocurrido algo así, que nos llamaran dos hermanos para contar una historia que era la misma historia, así que yo os lo agradezco y espero que esto se vuelva a producir. Así que por la cuenta que os trae, os quiero todo el verano escuchando la radio. Un abrazo. Prometo decir que no habíamos hablado para llamar juntos. No, para nada. Por WhatsApp de otra cosa. Es que estas cosas, si se planifican mínimamente, luego no salen. Di, Carlos.
No, que tal cual. Yo de hecho estoy yendo a trabajar y de hecho es que voy a ir a comprar. Mañana es mi cumpleaños. Hablábamos de fideuás, de cosas, pero no tenía nada que ver. Así que... Pues nada, yo os lo agradezco mucho. Un verdadero gusto por todo lo que significa además, que mi hermano yo lo entiende. Carlos, Jordi, muchas gracias. Gracias. Adiós. Un abrazo. Buen día. Qué cosas, ¿eh? Está todavía Pili con Pascual, ¿verdad? Pili, ¿estás ahí? Sí. Al escuchar estas historias, tú como portera, ¿qué sientes? Porque claro, esto es algo del vínculo que tú me comentabas al empezar. Claro, sí. Pero es que hay muchas anécdotas. Fíjate, yo empecé a vivir aquí con 14 años, toda una vida. Entonces hay muchísimas anécdotas, buenas y malas. ¿Has cubierto tú también a mucha gente? Sí. Sí. ¿Dándoles cobijo incluso? Dándoles cobijo no, porque yo no vivo en la finca. Yeah. Pero mi madre sí. Mi madre vivía en la finca y mi madre de cobijo cuidaba a los niños de los vecinos. La gente creía que en vez de la hija de la vecina era mi hija de mi madre. O sea, era un vínculo extraordinario con los vecinos. Hay que ir escondiendo a gente o escondiendo cosas, en fin, que hay muchas cosas que daban. Sí. Y luego los regalitos de Navidad y todas esas cosas. Y contra el tópico, Pili, decir que se guarda mucho la confidencia. Es decir, que esto de que muchas veces se dice como un portero, como una portera, al revés, también se guardan muchos secretos ahí en la portería. Se guardan muchos. Yo pienso que antes se guardaba menos. No lo sé. Hoy en día sí, se guardan. Oye, por ir descifrando esos datos, Kiko, ¿qué nos desvela para empezar una portería sobre, por ejemplo, la posición económica? Bueno, pues uno de los datos que de hecho me ha sorprendido un poco es el 50% de los porteros, los contratos de porteros o conserjes, trabajan en Madrid o Barcelona. O sea, es un fenómeno que les toca el doble, les tocaría por población. O sea, claramente es un fenómeno más asociado a las dos grandes capitales. Entiendo que, por un lado, porque más gente vive en pisos, o sea, hay menos gente con casas. Y luego la otra clave, porque es donde hay más gente de rentas más altas. O sea, al final la portería es un fenómeno. Tener portería es un pequeño lujo que está asociado a tener una cierta comodidad económica, a las buenas fincas, ¿no? Y para comprobar, he hecho el ejercicio de coger Madrid y ir a un portal inmobiliario. ¿Sí? Y he ido barrio por barrio a ver, buscando los 10 primeros anuncios que me salían y cuáles tenían portería y la diferencia es aplastante, ¿no? Es en Usera, que es un barrio del sur de Madrid, donde hay gente de renta media baja. De los 10 anuncios que he mirado, ninguno tenía portería. Ninguno. 0 de 10. Usera. Barrios tipo Quintana o Concepción, que es renta media, he encontrado 1 de 10. Muy poco. Muy poquito. Y luego, según vamos escalando esta pirámide del dinero, en Arganzuela, que es un barrio donde ha habido bastante obra nueva y que ha ido llegando gente con más dinero, es un barrio que de hecho, por renta, está en el 10% más rico de España, aunque sus vecinos te dirán que no. Es de estos casos en los que ¿somos nosotros ricos aquí? No somos gente de clase media, no, pero es un barrio de renta media alta, bastante alta. 3 de 10. O sea, de 10 anuncios, 3 tenían portero. Y luego me he ido a La Castellana. La Castellana, pues un barrio de renta muy, muy alta. ¿Todos tienen portero? 10 de 10. 10 de 10. Tienen portero. Un barrio en el 10% de renta. O sea, la diferencia la relación es clarísima, vamos. Oye, ¿y qué otras cosas cuentan los números de una portería? Pues más cosas. Hay menos porteros, sí. Aquí hay dos fenómenos. Uno, hubo un bajón en pandemia en el número de contratos que se hacían a porteros. Eso fue generalizado, pero después no ha vuelto, ¿no? O sea, desde el 19 a ahora, el número de contratos para conserjes, que es la categoría, ha bajado un 20%, o sea que claramente ha bajado, ¿no? Y luego hay una transformación que además acaba de salir en la conversación, que es que hay una tendencia que los porteros que antes vivían en la finca, una parte ya no vivan en el edificio en el que trabajan, ¿no? Se han convertido más en conserjes. Y aquí hay como dos explicaciones también cuando tiras un poco del hilo, ¿no? Por un lado, el precio de la vivienda se ha vuelto tan disparado en muchos sitios que reservar una casa o una vivienda, aunque sea en el Bajo, para un trabajador empieza a ser muy caro. Y entonces, pues eso ha hecho que una parte de los porteros hayan dejado, digamos, de vivir en la portería. Y la otra clave es que era muy esclavo también. O sea, al final, cómo concilia un portero, ¿no? Si tienes a tus empleadores allí, claro, en el timbre, entonces yo entiendo que poner un poquito de distancia con, ¿no? Todos queremos, ¿cómo separar la línea que separa el trabajo de tu vida personal? ¿Cómo sales de tu trabajo? Claro, si vives en él. Si eres portero, ¿no?
Nos acompaña aquí en el estudio Juan Sempere, es administrador de fincas colegiado, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, lleva 45 años trabajando para comunidades de vecinos. Juan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se pueden aguantar 45 años aguantándose los problemas, los marrones de la comunidad, de las comunidades de vecinos? Bueno, empezando muy pronto, empezando con 20 y tantos años a administrar comunidades de propietarios. Bueno, tener la suerte de haber tenido buenas comunidades de propietarios y bueno, bastante aguante, seguro. Hay que tener bastante las espaldas anchas y mano izquierda para poder tratar todos los problemas que surgen. ¿Pero a un administrador le pueden pasar casos como, por ejemplo, los que escuchabas que le han pasado a los porteros? ¿O son todavía peores? No, un administrador de fincas colegiado, por supuesto, tiene que lidiar con muchos problemas de estos en los que se incluyen el tema del personal de la comunidad, los propietarios, las instalaciones. Es bastante... O sea, tocamos muchísimos palos. ¿Lo peor que te puede pasar como administrador qué es? Lo peor que te puede pasar, pues tener en una junta, en una reunión de comunidad de propietarios, una reunión de estas abruptas con enfrentamientos entre vecinos. Ah, pero las hay tranquilas. Las hay. Sí, las hay, de verdad, os lo juro que es verdad que hay tranquilas. ¿Tú has podido ir comprobando a lo largo de tantos años cómo este fenómeno que decía Kiko, cómo efectivamente la portería es también un indicador social, pero también lo que nos decía Pili al principio, cómo cambia la relación de los vecinos en función también a través de la mirada de los porteros? A ver, las comunidades de propietarios, todo esto ha ido evolucionando muchísimo. Y una comunidad es un fiel reflejo de la sociedad, o sea, de lo que está pasando. Una comunidad, antes con porteros y conserjes, sobre todo antes la vivienda de portería o el portero era una figura como muy emblemática también de un edificio. No sé si os acordáis de la película de La Gran Familia, sí, que había un portero gallego que era muy redicho, ¿no? Los porteros eran y han siendo una figura muy importante en una comunidad. O sea, he tenido porteros que para mí han sido amigos, al final han terminado siendo amigos míos. Hay un caso, que os lo cuento en 30 segundos, de hace unos días, que un portero de una comunidad en la que yo empecé a administrar, que yo contraté a ese portero, que se llama Joaquín, que se ha jubilado, y le hicieron un homenaje en su casa. Le hicieron un homenaje sin él saberlo. Le organizaron un homenaje y bueno, pues creo que fue muy emocionante. Pero era muy bonito también lo que nos han contado los dos hermanos de Valencia, que pasados tantos años tienen un vínculo familiar. Con el recuerdo de ese portero, y también que esto va muy asociado a la vida en el barrio, es decir, no solo a mi portería, sino que voy a mi kiosco a comprar el cupón, voy a las tiendas donde he crecido, porque eso forma parte también de nuestra identidad. En el 900-100-800, desde Madrid precisamente, llama Manuel. Hola Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hijo de portero, creo. Hijo de portero, sí. Somos de un pueblecito de Ciudad Real. De ese pueblo se han venido muchísima gente a Madrid de portero. Unos a otros se van trayendo, un amigo, un primo, un hermano, se van trayendo de portero. Y así vino mi padre. Y mi anécdota es que los veranos, cuando mi padre se cogía vacaciones, pues yo me quedaba de portero, él hacía la suplencia. Y hubo un año en la cual coincidió que yo me quedé con 4 porterías al mismo tiempo, haciendo la suplencia. ¿A la vez? A la vez. Era un poco caótico. Estaban muy juntitas, porque sí que había 2 prácticamente juntas, otra un poquito más arriba y otra enfrente. Y era un poco caótico, pero a su vez toda la gente lo sabía. Casi todos los vecinos lo sabían, los carteros, toda la gente, el barrio. Era un barrio, eso es, al final una zona bien de Madrid, pero todos nos conocíamos. Entonces yo me levantaba muy temprano, encendía todas las luces, daba una vuelta, dejaba los cubos de basura, o sea, los cubos de la fregona puestos en cada portal, y empezaba a hacer la limpieza de los edificios. Y luego el control, es que además me acuerdo perfectamente, el control de las porterías, y donde me iba a buscar la gente, era un punto que estaba en la sombra en un sitio, y ahí estaba controlando. Desde ese punto controlaba casi todas las 4 porterías. Fueron unos años muy entretenidos y muy divertidos. Manuel, muchas gracias. Sastre, buen día. Buen día. Gracias. Dice que su familia procedía de Ciudad Real y se van llamando Pili. Me ha recordado un poco tu historia, porque tu madre creo que emigró desde Extremadura, ¿no? Sí, de Extremadura. Un poco la misma historia de gente que venía a Madrid y de hecho traía más gente del pueblo para dedicarse a esto.
Sí, en el caso de mi madre no, pero sí, mi madre vino de Extremadura y yo toda mi vida he estado de portería en portería, o sea, no he conocido mi madre otra cosa, que ha trabajado solo en porterías. Tu madre que sacó adelante el trabajo a pesar de que, pues eso, no sabía ni leer ni escribir. Ni leer ni escribir, sí. Y se aprendía los nombres de los vecinos de memoria, claro. Mira, nos ha llamado Conchi. Hola, Conchi, buenos días. Hola, buenos días a todos. Porque tiene mucho que ver contigo esta historia. La portera de tu infancia tampoco sabía escribir. No, mi María Luisa no sabía escribir, era la portera, yo te estoy hablando de hace 50 años, yo cuando venía del colegio era la única niña de la finca y ella me llamaba y yo bajaba para escribirle la carta a sus hijas que vivían en un pueblo de Badajoz y yo pues al dictado cogía sus notas, lo que ella les quería contar. En muy poquito tiempo yo le pedía permiso que si yo podía poner algo y ella me decía que sí. Entonces yo hacía como en la misma carta una segunda carta a la niña que yo le dirigía la carta, a Isabel, y con el tiempo se vinieron sus 4 hijas para Madrid. Y puedo decirte que fueron mis amigas de infancia, sobre todo las 2 pequeñas, mis amigas de salida, mis amigas de juventud y mis amigas de madurez. Y por supuesto sigo con ellas. ¿Cuántos años tenías cuando te llamaba la portera de tu edificio? María cuando Luisa. Me llamaba María Luisa, pues yo tenía 10, 11 años. Te pedía con esa edad que escribías, que vamos, te dictaba ella, tú lo escribías y luego al final acabaste teniendo tu relación con ellas que todavía mantienes. Sí, claro, ellas se vinieron al poquito las 4 se vinieron para Madrid y a vivir todos en la portería, porque eran fincas que vivía la portera. Estoy hablando de un barrio humilde, pero es que yo llamo desde el rastro, pero es que allí pues vivían porteros en las fincas y pues ahora mismo yo tengo 63 años y sigo la amistad, sobre todo con la que más me veo, es con la que es de mi edad, que tiene 2 años más que yo, y hemos hecho todo el recorrido de vida juntas. Sí. Conchi, muchísimas gracias por contárnoslo. Un beso. Muchas gracias a vosotros, buen día. Si se podía contar y retratar un país desde una portería, por supuesto que se podía, y lo vamos a seguir haciendo en el 900-100-800. Hoy por hoy Magazine. ¿Sí? Mire, que traía un paquete para su vecino, pero no está. Si pudiera dejárselo a usted y ya se lo da. Bueno, es que iba a salir ahora y... Es un segundo. Bueno, venga, déjelo. Chicos, vamos metiendo todo. Sí. Perdone, que traía la compra del súper para su vecino, pero como no está... Pero a ver, una cosa... Yo la voy metiendo, que hay carne y congelados y si no se estropea. Ser Podcast. Aquí estamos echando la mañana de este martes, día 15 de julio, describiendo este país a partir de un lugar, hoy las porterías, y a partir de este sketch del programa Vaya Semanita que refleja una de las realidades que ha entrado para no salir ya de nuestras porterías, Kiko, que es la compra online, que se ha convertido también en una rutina. Una absoluta rutina. Es uno de estos cambios, ¿no? Vivíamos una escasez material y ahora lo que nos preocupa más bien es el exceso material, ¿no? Y toda esta cosa de los desechos, no tienes dónde meter. O sea, es más caro 1 metro cuadrado de casa que llenarlo de cosas. Pero esto hace 50 años no era así. Lo que era caro era tener cosas. Y ahora no. El espacio se ha vuelto súper caro, ¿no? Entonces, los datos son apabullantes. Es como en España se envían 1.000 millones de paquetes al año. Pero no, 1.000 millones literal, o sea que parece como un número. No, 1.000 millones. No, 1.000 millones de paquetes al año. Es ¡Qué barbaridad! El triple que hace, y luego va disparado, ¿no? Es como el triple que hace apenas una década. Y el motivo es que la gran mayoría, el 65% de los españoles, dicen las estadísticas, hace compras online, o sea, compra cosas por internet, y lo hacemos 10 veces más que hace 10 años. Hace compras por internet, pero por ejemplo, ¿la compra del súper la seguimos haciendo online o vamos al súper? Esa es una de las cosas que resisten. O sea, vamos al súper. Vamos mucho al súper. O al mercado, vaya. O al mercado. Se estima que más o menos lo que es la compra de supermercado online, o sea, que te lleven la compra a tu casa, representa el 2 o el 3% del total de gasto en alimentación. Es decir, entre que vamos al súper de verdad andando y que compramos de camino a casa unas cositas, o sea, de lo que gastamos en comida, en la parte esa que nos la envían, digamos, por internet es poco. Pero
crece muy deprisa también. O sea, el 30% de la gente dice que hace al menos una compra de supermercado al mes, y creo que si hablamos en 5 años, pues veremos una subida. Pero sí que es de esas cosas, probablemente cuando hablo con expertos del sector, por 2 motivos. Uno, nos gusta ir a elegir. Sí. Nos gusta ir al supermercado, lo de pasearte por las tiendas y coger y no coger. O sea, esa experiencia que puedes decir, pierdes tiempo. Parece ser que hay un cierto disfrute o relax Sí. en escoger. Y luego hay, pues que es más barato. O sea, al final ellos, o sea, el trabajo de meter, si que alguien coja las cosas que tú quieres, te lo mete en unas bolsas y Tiene te un los lleve, coste. tiene un coste. Pero si lo haces tú entretenido en el súper, pues ellos se lo ahorran y les resulta más barato. Oye, eso de la compra y la comida a domicilio, ¿cuánto dinero, no sé si se puede saber, cuánto dinero nos gastamos en general en que nos traigan la comida hecha a casa? El dinero no sabemos, hay estimaciones, pero son muy del sector y les pongo un asterisco siempre. Lo que vemos es, lo que sabemos es cuánta gente compra, cuánta gente pide a domicilio, ¿no? Y es la mitad de la gente hace una compra al mes, al menos una compra al mes, pide la cena o para ver el fútbol, unas pizzas, lo que sea, una vez al mes. Poco me parece a mí también. Y luego el 22% lo hace una vez a la semana. Yo y tú, por lo visto, parece que estamos en los de subimos un poquito una la vez media. una vez a la semana. Sí, sí. Déjame volver a conectar con esa portería en la que está nuestro compañero Pascual y también Pili, la portera de su... Uy, ¿se ha caído algo, Pili? No, espera, te explico. ¿O has tirado tú algo, Pascual? No, es que justo da la casualidad que, ¿sabes? La vida, el directo en una portería no para. Y entonces ahora mismo tenemos a Carlos. Carlos, por favor, ¿puedes esperar un momentico solamente? Carlos está arreglando la puerta de la portería porque ha fallado el pulsador electrónico para salir. Entonces está en ese trajín. Además le llamó Pili, que no hizo falta mediar con el administrador. Pues ya que ha sido tan difícil encontrarlo, vamos a estropear nosotros la tarea. ¿Y en qué consiste la reparación? El pulsador de la puerta que abre se ha estropeado. ¿Y entonces no podéis salir? No, sí, hay que darle manualmente. Ya. Claro, ya. sí. Lo que te iba a preguntar, Pili, en este momento era, ahora que estábamos hablando de cuántos paquetes llegan a domicilio y tal, ¿cuántos paquetes calculas que puedan llegar a tu portería a diario? Uy, hay días que te puedo, y no te exagero, 14, 15, y hay otros días que a lo mejor 1 o 2. Ya. Mira, ayer 4, por ejemplo. Hoy todavía no ha venido ninguno. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas? Porque claro, ellos llegarán los vecinos llegarán a una hora en la que a lo mejor tú no estás, o ¿cómo se hace la distribución, el reparto? A ver, como yo vuelvo por la tarde, los vecinos que no están por la mañana, yo recojo los paquetes y por la tarde cuando vuelvo los reparto. Antonio nos ha llamado desde Córdoba, es portero. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué momento te cogemos? Mira, en el edificio, en el bloque de Pili, están cambiando el portero, el botón, el pulsador para salir. ¿Tú en tu bloque qué hay ahora mismo? Ahora mismo está la cosa tranquila, han venido ya un par de paquetes y estoy con la mopa, estoy limpiando mopa. Sí. ¿Cómo dirías que es el trabajo de portero, Antonio? Bueno, es un modo de vida, realmente yo lo considero como un modo de vida. Yo considero que somos relojeros de estos edificios, que bueno, que hay que darle todos los días, hay que darle cuerda. Y ya está. Y entonces, este modo de vida, ya también se crea un vínculo casi familiar con lo que son los vecinos. Cuando peor se pasa es cuando fallece algún vecino, es cuando más por lo menos desde aquí. Es cuando más ves que ya una parte de tu pequeña vida en tu trabajo se ha ido. Hecho vecinos, otros vecinos que se mudan y bueno, ya lo que he dicho, es un modo de vida. Hay paquetes, hay vecinos que te cuentan su vida, que te piden consejos y en fin, un poco de todo. Pero bueno, llevo ya aquí más de 20 y tantos años aquí trabajando y bien, ya te he dicho que esto es un modo de vida, por lo menos para mí es un modo de vida. Y luego, bueno, pues tienes paquetería, reparaciones, limpieza, un poco de todo. Claro, es que hay que ser multidisciplinar en eso. Antonio, muchísimas gracias. Claro. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Antes comentaba Juan la tarea de los porteros también cuando, por ejemplo, ahora en el mes de agosto, ¿no? Y cuando tienen que repasar una a una todas las plantas, los vecinos de, bueno, me voy, pero régame las plantas, ¿no? Sí, es muy habitual. El portero o el conserje coge vacaciones en otro mes, septiembre, julio, además todo el mundo quiere que el portero esté en agosto en su casa porque conoce a todo el mundo y es un mayor control.
Y eso de dejar las llaves para que te rieguen las plantas es de lo habitual. O te den de comer a los pájaros, vamos, eso es lo habitual. Vinculado con las plantas. Mira, Juan Manuel desde Madrid. Hola, Juan Manuel, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Lo que usted nos quiere contar tiene que ver precisamente con una flor, creo. Sí, pero llámame de tú, por favor. Vale, lo que tú nos quieres contar. Sí, bueno, ya se lo he contado a tu compañero. Esto me imagino ahora dando vueltas, sería a principios de los 70, por mi edad y por esto. Entonces era la casa de mi madre, que es donde me he criado, y la casa de mi madre tenía un jardín precioso que daba a la calle, y había unos rosales que daban envidia. Y pasó una pareja por la calle y bueno, el chico le cogió una rosa para regalársela a la chica. El portero, que tiene una especie de ventanita en la parte interior del jardín, pues les vio y salió muy enfadado que no le tenían que arrancar ninguna rosa de él. Y bueno, pues el chico, yo me acuerdo de que dijo, bueno, esto es una buena causa, esto es un regalo de amor, es un acto de amor hacia mi novia, pero el portero, con bastante genio, no estaba de acuerdo con ello. Y hubo una pequeña discusión, pero bueno, eso es lo que pasó, vamos. Y yo era un niño y bueno, entonces pues me imagino que tomaría partido a favor del portero. Pero hoy pues tomaría partido. Lo hubieras hecho de otra manera, claro, pero entonces era tu casa, claro, era jugar hacia... No, pero no era por mi casa, no. Es que también en esa época el portero mandaba mucho. Y yo era un niño. Juan Manuel. Yo no podía enfrentar al portero. Claro. Juan Manuel, gracias por contárnoslo. Un abrazo. No hay de qué. Gracias a vosotros. De verdad que sois una maravilla. Muchas gracias. Porque no sé cómo va el pulsador en ese bloque, Pili. ¿Qué tal va la reparación? Va. Está costando, ¿eh? Está costando. Bueno. Sí. Oye, cuando hay un problema así entre vecinos y demás, ¿tú cómo lo haces? Ya son muchos años de oficio, pero... no sé si hay un protocolo de la manera de proceder, si hay controversia entre vecinos y demás. ¿Eso cómo se hace? La verdad que en esta finca no se lleva la gente mal, la verdad. Pero vamos, yo intento mediar. Bueno, pero espera un momento, que a veces ha sido tajante. Perdona que tengo que contar una historia, que la cuente ella, pero aquí tuvimos unos vecinos muy fogosos. Yo nunca supe cómo se llamaban, porque ya es verdad que mantiene la confidencialidad, nunca te dice tal por tal o tal, pero hubo una racha en la que hubo unos ruidos extrañísimos a todas horas, en cualquier momento. Te estoy hablando de las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, las 3 de la tarde. Lo que viene a ser la fogosidad, Pascual. Eso es, y ella lo resolvió tajantemente. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo dije que ponerle un bozar a la persona, porque claro, oye, era un poco... Pero se lo dijiste a ellos. Bueno, vamos, no, pero sí es verdad que a esas personas se lo comenté, como que había unos ruidos extraños. Eso me interesa, pero ¿cómo lo afrontas esto? Bajan, ¿no? Están a punto de irse o llegan al edificio y les dicen, disculpad un momentito. No, hombre, no. ¿Cómo va, Pili? Intento hilar un poquito para llegar a donde yo quiero llegar. Ya. ¿Entiendes? Claro, así como se oyen unos ruidos, ¿no? Claro, me han dicho que en el tal piso se oyen unos ruidos. ¿Vosotros los oís? Pues sí, pues no. Es que son unos ruidos muy extraños. Oye, igual no se daban por aludidos, porque uno cuando está en faena, pues a lo mejor no es consciente de si es muy o poco ruidoso, ¿no? No sé, yo creo que sí se dieron por aludidos, ¿no? No sé, yo creo que sí. Porque pero Juan, supongo que desde el punto de vista del administrador de fincas, que es una figura creada también para resolver conflictos, tiene que haber como distintos protocolos de cómo se resuelven jaleos dentro de una comunidad. Mira, fundamentalmente mano izquierda. Hay que tener mucha mano izquierda, lo que está diciendo Pili en este momento, ¿no? Me han dicho, ha habido quejas, me han comentado.
pero tú no puedes ir directamente al propietario o al vecino para decirle, oye, que está pasando esto, ¿no? Hay que tener un ten con ten, hay que estar siempre entre medias, no darle la razón a ninguno de los dos, es importante, ¿eh? Con lo cual a veces pues lo que se enfadan contigo los dos partes. Un equilibrio hay un poco, ¿no? Si las dos partes se enfadan contigo, con el administrador de fincas. ¿Sí? Luego hay otro género aparte que son las notas en el ascensor. Bueno, eso sí que es un terreno, un género literario en sí mismo. Silvia desde Valencia, buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es su historia a partir de una portería? Bueno, pues en realidad es un conserje, no vivía en la comunidad, pero yo creo que era el conserje modélico por excelencia. Era un señor mayor que le habían dado una minusvalía porque le faltaban dedos de una mano por un accidente laboral. Y yo no he conocido persona más educada, cariñosa, agradable, servicial. Tenía todo el portal, la escalera, como los chorros del oro. Te veía que venías cargada con una bolsa, te la cogía y te la metía en el ascensor. Te avisaba si venía alguien y preguntando por ti antes de que llamaran al telefonillo. Oiga, que aquí hay alguien preguntando por usted. ¿Quiere que suba? ¿Cómo se llama? O sea, te avisaba de todo. Sí. Es más, llegaba el día de Navidad y él, lógicamente, hacía vacaciones, pues el día antes subía piso por piso felicitando la Nochebuena y la Navidad todos los vecinos. Y ahora que está jubilado, aún de los que tiene teléfono, nos llama para felicitarnos las Navidades. Es decir, una maravilla. Y encima tenía un nombre que a todos nos costaba al principio recordarlo, pero que ahora lo recordamos con muchísimo cariño, que se llama Aristides. Y espero que nos esté escuchando porque le guardamos todos un cariño maravilloso. Silvia, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Hasta luego. Así con el programa. Muchas gracias. Que llama desde Valencia y ahora, escuchándola, recordaba a Julián, que es el portero del edificio de Campanar, en Valencia, que recordáis se incendió, y que luego recibió la condecoración del Ayuntamiento de Valencia por la labor que hizo jugándose el tipo y yendo a avisar a los vecinos para que pudieran salir porque se estaba quemando el bloque. Y ahora que contaba ella que subía bloque por bloque, me ha venido esta imagen de Julián García, se llama, el portero del edificio de Campanar. Hay otros datos curiosos que a partir de tu investigación sobre la portería has ido a parar a lugares que nunca hubieras dicho. Que no esperabas, es lo mejor de este trabajo, ¿no? De esta investigación. Bueno, me he encontrado una base de datos en la Comunidad de Madrid donde vienen todos los contratos que se hacen de todo tipo, con el epígrafe, digamos, oficial que le consta al Servicio de Empleo. O sea, tú puedes saber todos los contratos que hay en la Comunidad de Madrid, en este caso, de cada oficio. Eso es, exacto. Entonces hay 18.000 contratos se hicieron a conserjes el año pasado. 32.000 albañiles, 5.000 a periodistas. Pero luego me he ido a la zona un poco curiosa porque es muy detallado. Entonces, ¿qué crees que hay más, deportistas o cuidadores de perros? Deportistas, diría. Hay los mismos. Vale, hay en Madrid 1 millar. Más tanta o menos, gente que se dedica al deporte profesionalmente como a cuidar mascotas. Sí, incluidos entrenadores de perros, tengo que decir. Vale. 1 millar de cada cosa. Luego, detectives privados. Por ejemplo, me ha sorprendido que hay muy pocos. Hay solo 9 contratos. Yo pensaba que esto era una cosa como... ¿En toda la comunidad solo 9 detectives? Sí, igual constan de otra cosa, se registran como otra cosa, pero oficiales tenemos 9. Luego, cosas un poco así horrendas, es como, hay 13 personas que están apuntadas como mayordomo. Que me sonaba como, digo, ¿se puede ser mayordomo? ¿Todavía pasa? Pues hay 13. Y luego, la que más me ha gustado es, hay una persona en la Comunidad de Madrid que consta en el Servicio de Empleo como astrólogo, adivinador o afín. Solo uno. Hay uno. Uno declarado como astrólogo. Uno. Y viene especificado todas cuáles son sus funciones, sí. y es lo que pensamos. Es así horrible. Dice, digamos, como oficialmente, que es gente que vaticina el porvenir aplicando métodos de astrología, basándose en características de la raya de las manos, disponiendo naipes, hojas de té o con huesos de animales muertos. Hay uno, pero declarado, porque ya te digo yo que hay muchísimos más. ¿Cómo dejamos ese botón? Ya no el edificio, Pili, sino el botón del pulsador. ¿Tú crees que estará para las 12 esto listo o qué? Pues no lo sé, ¿eh? Aunque ya hemos conseguido por lo menos quitarlo. Da problemas. Pili, Pascu, muchísimas gracias por dejarnos asomarnos hoy a esa portería que nos ha servido de ejemplo de todas las historias que hemos podido escuchar a través de esta hora de radio. Mando un beso. Gracias. Hasta luego. Adiós, Pascual. Juan, gracias también. Gracias a vosotros. Porque pareja y tangente al oficio del portero, la portera, el conserje, está también la del administrador colegiado, que se ocupa también de las cuitas entre las comunidades de vecinos. Hasta la próxima. Y a ti te espero, Kiko, la semana que viene. La semana que viene, vamos a contarlo ya, vamos a tratar de hacer la radiografía de este país a partir del sofá. La semana que viene, un país desde un sofá. Tienes trabajo por delante. Me pongo con ello. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. Hay una historia que no sale en los libros de texto, en el mejor de los casos aparece contada como una anécdota a pie de página. Es solo un asterisco en eso que se llama historia universal de la humanidad, pero hay revoluciones que calan como la lluvia fina. Sus gotas, casi imperceptibles, atraviesan la piel y cuando queremos darnos cuenta ya forman parte de nuestros huesos y ni siquiera le hemos dado importancia. Por ejemplo, ¿ustedes se han preguntado qué historia hay detrás de un frigorífico, de un desodorante, de un bañador, de una guía de viajes? Esas pequeñas cosas cuentan más sobre nuestra sociedad que a veces un tratado internacional. Y ese es nuestro plan este verano. Todos los martes vamos a contarles la gran crónica de las pequeñas cosas con la ayuda de Nuria Rodríguez, que es profesora de Historia en la Complutense. Hola Nuria, buenos días. Buenos días, Astrid. ¿Por dónde vamos a empezar en esta historia de las pequeñas cosas? Hoy, ¿en qué fijamos la mirada? Pues en un objeto cualquiera, muy cotidiano, en un semáforo. Un semáforo que tenemos tan interiorizado su funcionamiento que hasta los niños pequeños saben perfectamente que cuando el semáforo se ilumina en rojo tienen que pararse, que cuando se pone en verde ahora sí pueden cruzar. Pero no siempre han estado en las calles, no siempre han estado ahí. De hecho, su aparición en las ciudades fue toda una revolución hace algo más de un siglo. Vamos a empezar por ahí, si te parece, por el origen. ¿En qué momento entran los semáforos en la historia de las ciudades? Pues a mediados del siglo XIX en Londres se instalaron, fue casi un experimento, no tuvo éxito y no fue permanente, pero se instaló una señal luminosa a base de gas para controlar el tráfico en Westminster, en el centro de la ciudad. Pero el primer semáforo moderno, tal y como los conocemos hoy en día, se instaló en los Estados Unidos, en la ciudad de Cleveland, en 1914. A España llegaron, no con mucho retraso, un poquito después, a mediados de los años 20. Ahora iré a eso, pero entonces, la primera vez que pusieron en Westminster una luz para regular el tráfico, la cosa dices que fue mal, no fue bien. Sí, además no eran semáforos que se alimentaban de electricidad como los de hoy, era a base de gas. Y bueno, es verdad que Londres era en esos momentos la gran metrópoli mundial, la capital del mundo, y ya tenía un poco de tráfico en el centro, un poco de embotellamiento, pero eran sobre todo pues peatones y carros y coches tirados por caballos. Esto va a ser un poco el espíritu de esta sección. Lo que les proponemos es que viajemos a esas ciudades en las que esto que ahora mismo, como decía Nuria, tenemos tan interiorizado, un semáforo en la calle, pues es lo más normal. ¿En qué momento llegaron y qué shock produjo, qué cambio produjo en la población? Decías del caso de España. Aquí en España, ¿dónde y cuándo se puso el primer semáforo de nuestro país? El primer semáforo en España se colocó muy cerquita de donde estamos ahora mismo, en el cruce de las calles Alcalá con la calle Gran Vía, en el año 1926, que ya existía la SER, ya existía esta emisora. Llegó antes la radio que el semáforo. Llegó antes la radio, pero por poquito. Fueron dos elementos de modernidad muy importantes para la ciudad y para España. La capital se estaba modernizando verdaderamente en esos años. Tenía unos 20.000 automóviles matriculados, muchísimos peatones. La capital se acercaba ya al 1.000.000 de habitantes y sobre todo lo que había era muchos atropellos. La prensa hablaba de plaga de atropellos y creaban pues una gran alarma social. Y esto fue un elemento que contribuyó a que se instalaran los semáforos. Esto que están escuchando es la primera película sonora del cine español, se titula El misterio de la Puerta del Sol, y aquí lo que cuentan un poco, lo que se puede escuchar, Nuria, es el caos precisamente del tráfico, esto que nos estabas contando. Sí, viendo estas escenas de la primera película española sonora, te puedes hacer idea del caos circulatorio en Madrid. Sucedía un poco como hoy día, que hay una multiplicación de vehículos, de distintos vehículos, sí. Crece el tráfico peatonal y se forma pues un caos circulatorio que hubo que solucionar con distintas medidas, y una de las principales fue instalar semáforos. ¿Y ese semáforo era tal como lo conocemos ahora? Es decir, ¿cómo eran los primeros semáforos? Pues ni siquiera se llamaban semáforos. La gente no se refería a ellos como semáforos, aunque la palabra existía. Se utilizaba sobre todo para el tráfico marítimo, para la regulación luminosa también del tráfico marítimo. Se le llamó farolas luminosas o señales luminosas para regular la circulación, un poco como en inglés, traffic lights, simplemente. Y además cada ciudad tenía un modelo único, no había un modelo estandarizado o similar dentro de un país, cada ciudad tenía su modelo único
el que se instaló en Cleveland, el primero al que hacía referencia, tenía solo 2 colores, verde y rojo. Claro. Pero el que llega a España es ya el modelo que ha llegado a ser casi universal, el de los 3 colores, luz verde, luz ámbar, luz roja. Sí. ¿Qué pasó el primer día con el primer semáforo aquí en España? Pues lo que sucedió es que hubo casi una representación teatral. Aquello fue un show, fue, digamos... Irían todas las autoridades, imagino, ¿no? Las autoridades municipales, por supuesto, recorrieron el circuito donde se había instalado los primeros semáforos, pero sobre todo acudieron pues cientos de madrileños. ¿Por qué? Pues porque la prensa había anunciado la hora en la que empezarían a funcionar los semáforos. Y los castizos y los madrileños, que están siempre dispuestos a pasar un buen rato, tienen buen humor. Hombre, imagínate, la primera vez que vas a ver un semáforo en tiempo real. Claro, se apostaron en las aceras, llenaron las aceras y aquello fue un jolgorio. Los comentarios, los chistes, los gritos a los pobres peatones que se atrevían o vacilaban a cruzar la calzada, los automovilistas que se equivocaban cuando veían la luz ámbar y, por supuesto, las mayores chanzas cuando el guardia que estaba apostado junto a los semáforos, el guardia municipal de la circulación, se equivocaba o se liaba. Aquello desató todo tipo pues de risas, de comentarios, bueno... Claro, porque la gente no sabía cómo funcionaba el semáforo. Era un código nuevo y había que enseñárselo a la gente. La gente tenía que interiorizarlo. Podemos decir que en estos años, en los años 20, empieza la educación vial, que hoy pues está presente casi desde que nacemos, está en las escuelas, en los medios de comunicación. Se utilizó a la prensa, por ejemplo, y se difundieron pues qué eran esos colores y qué había que hacer cuando aparecían esos colores, porque bueno, era un código nuevo y había que aprenderlo. Y la gente le costó un poquito, la verdad. No solo en los años 20, vamos a recordar este pasaje de La ciudad no es para mí. Oiga, señor guardia, ¿y los de mi pueblo cuándo pasamos, pues? Cuando esté verde. ¿Verde? Y eso, que aquí ya habían pasado los años y la gente ya estaba familiarizada con los semáforos. Pero claro, había mucha diferencia entre la vida rural y la vida urbana, ¿no? Muchísima. E incluso en las ciudades costó bastante trabajo lo que podríamos denominar domesticar a los peatones. En realidad la categoría de peatón, la figura del peatón, es algo nuevo. Se crea en los años 20 cuando aparecen los automóviles. Es que antes el peatón era un cartero rural. Claro. Entonces se crea esta nueva figura, sobre todo por la llegada de los automóviles, y bueno, hay que adiestrarles, hay que decirles que ya no pueden caminar por donde quieran, como quieran, cruzar las calles, pues como hizo Paco Martínez Soria en la película, así libremente. Eso se acabó. Irán viendo que en nuestras historias concretas, que cada semana nos va a traer Nuria Rodríguez, esta sección la va a ir cerrando Franco Battiato, que no tiene nada que ver con las historias que les vamos a contar, pero tiene mucho que ver con que a Nuria le chifla Battiato. Y como aquí somos muy de Franco Battiato, pues nos vamos a ir cada semana con él, si te parece. Me encanta, porque además en esta canción habla del tráfico y de cuánto le molestan los semáforos. La semana que viene, otro cacharro, otro trasto. Otro cacharro, pero no lo avisamos, ¿no? Lo mantenemos en secreto, que sea secreto. Adiós, Nuria, buena semana. Muchas gracias, Astre. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Cada martes de este verano a esta hora vamos a robarles un poco de tiempo sin que se den cuenta. Ahí está el toque mágico de un robo, la precisión, la rapidez, la astucia, incluso un poco de suerte. La misma que esperamos tener cada semana con Enrique Figueredo, que nos va a acompañar este verano para contarnos algunos de los grandes y también pequeños robos de la historia y su desenlace. Hola Enrique, buenos días. Buenos días, crucemos los dedos, esperemos que tengamos suerte. Cruzarlos, sí, porque además tú esto de los robos lo cuentas muy bien, ya se va a ir dando cuenta la gente, que ya tuvo ocasión de comprobarlo la semana pasada, la temporada pasada. Hoy nos quieres hablar del asalto al tren de Glasgow, así que vamos a situarnos primero en tiempo y en espacio. ¿Cuándo, dónde y qué es, Enrique, lo que robaron? Sí, ahora estaba repasando y veo que ahora se cumplirían enseguida 62 años del golpe, porque aquello ocurrió la madrugada del 8 de agosto de 1963, en el Reino Unido, cerca de un pueblo que se llama Sheddington, que está como más o menos a unos 50 kilómetros de Londres. ¿Qué robaron? ¿Cuál fue el botín? Luego explicaremos bien el mecanismo. Serían más o menos lo que se correspondería a 50 millones actuales de euros. En aquellos momentos eran casi 3 millones de libras de 1963.
¿En qué consistió? En asaltar un tren que luego veremos que era medio secreto, que de alguna manera la banda que lo asaltó se enteró de a través de contactos, en algunos casos en prisión, otras veces por pequeños sobornos. Son cosas que no quedaron demasiado aclaradas con el paso de los años. Era un tren nocturno que viajaba de Londres a Glasgow, de Glasgow a Londres, y que llevaba dinero y llevaba el correo, ¿no? Sí, estamos hablando de esos 50 millones de euros actuales, por tanto, en la época, el robo del siglo. Bueno, tendremos ocasión de comprobar a lo largo de este verano que muchas veces se ha etiquetado algunos de los golpes. El robo siempre es el robo del siglo, ¿no? Sí, el robo del siglo, no sé qué. Veremos que se robó arte, se roba dinero, se roban joyas y siempre es el robo del siglo. Pero en todo caso, sí que podemos decir que fue un robo que en el momento en que se produjo y todavía hoy despierta gran interés porque fue pues un golpe pues muy bien planificado, fue muy audaz. Y imaginaros que son como 15 personas las que participaron de manera directa, independientemente de los soplones que pudieron vender información a la organización. Un libro, un robo que ha protagonizado libros, documentales, películas. Ya viene. Esto ya está. Llegó el momento. Señal en ámbar. Qué raro. ¿El qué? Allí, más adelante. Luz verde. ¿Por qué tenemos luz roja cuando allí está en verde? Alguien se habrá dormido. Aquí, Enrique, ya hay una pista. ¿Cómo se llevó a cabo ese robo? Sí, es muy interesante la elección de este fragmento, porque dentro de lo ingeniosos que fueron, digamos, los componentes de la banda, una de las cosas que decidieron fue crear un semáforo, manipular un semáforo de manera evidentemente muy artesanal, que ahora contaremos cómo, para que el tren se detuviera de manera inopinada en un punto en que no debía detenerse. Con una batería de coche, pura y sencillamente, conectaron una luz roja y por eso el maquinista, en ese caso, se queda un poco sorprendido, pero claro, ante una luz roja, cualquier conductor de un convoy, claro, te paras. Ahí fue donde empieza el movimiento rápido. Digamos, entran en la máquina locomotora. Es cierto que el conductor de la locomotora se resiste y me gustaría explicar que fue la única persona que resultó lesionada o herida durante el robo, que fue absolutamente limpio. Ellos le dicen, vamos a desenganchar la locomotora y 2 vagones. En el segundo es donde iba las sacas del dinero. Eso también era un dato que la banda ya contaba porque lo había conseguido previamente. Digamos que el maquinista no está mucho por la labor y le tienen que aplicar fuerza. Le golpean en la cabeza, pero no tanto como para que no pudiera manejar finalmente la locomotora como así hizo. Entonces ellos se desplazan un par de kilómetros más hacia adelante de la línea, abandonando el resto del convoy, con parte del personal postal que iba clasificando todas las cartas durante la noche, aprovechaban, digamos, el traslado para hacer ese tipo de clasificación, y entonces es cuando se detienen un poco más adelante y ahí empiezan, cerca de un puente, a descargar las 120 sacas que componían el envío del dinero. Hay unas anotaciones de la época, hay mucha literatura periodística de entonces. Ajá. Calcularon que debían tratarse más o menos como de un par de toneladas, unas 2 toneladas era lo que trasladaron en menos de media hora. Además, les esperaban vehículos, coches partiturismos, etcétera. Por eso te quiero preguntar, porque hablas de una organización, es decir, gente que espera, hablabas de 15 ladrones, todo esto tiene que haber alguien organizando. Sí, había una persona muy importante que es un poco el cerebro. También la gente, si tiene curiosidad luego de ahondar en la historia, verá que se refieren al cerebro en muchas personas. Reynolds, Biggs, Wilson. No, realmente fue Bruce Reynolds, el que se encargó de reclutar a todo el personal. En compañía también de Ronnie Biggs, que sería para mí un poco el lugarteniente de Bruce Reynolds, pero fue Reynolds el que en prisión escuchó por primera vez oír hablar a algún interno de la existencia de unos trenes que el gobierno de Londres mantenía en secreto para trasladar esos fondos. Oye, ¿y les cogieron? ¿Fueron detenidos? Sí, hubo primero unos cuantos que fueron detenidos bastante rápido por una serie de errores que ahora comentaremos, de una granja que alquilaron, etcétera, etcétera. Sí, pero hubo 2 escapistas que fueron justamente Reynolds y Biggs los que al final se hicieron más famosos. Yo digo que algunos los cogieron muy rápido porque una vez cargan todo el dinero, se van a una granja en un lugar que se llama Leatherslade,
que ya tenían previamente, el especialista en infraestructuras había alquilado una granja. Ellos se esconden allí, ya habían estado allí pernoctando varios días antes del golpe, digamos que era su cuartel general, como así se bautizó en la época por los medios de comunicación. Lo que pasa que hubo algo que hizo que abandonaran de manera, digamos, antes de lo que tenían previsto la granja, porque dejaron abandonados demasiados efectos. Ahí ya no fueron, digamos que una vez pasada la euforia del robo y después de haber estado 3 o 4 días contando los billetes, jugando al Monopoly con las libras auténticas que habían robado, despreciaron el dinero falso del Monopoly y utilizaron libras auténticas, dejaron esparcidas decenas y decenas de huellas dactilares que permitió, claro, la mayoría de ellos tenía antecedentes, pues muchos fueron localizados y fueron cayendo, excepto Reynolds y Biggs. Biggs consigue escapar inicialmente, Biggs no, Biggs es detenido, pero es un escapista perfecto y logra escaparse de prisión. ¿Y Reynolds? Bueno, Reynolds estuvo fuera, estuvo en México, estuvo en Canadá, pero yo creo que este hombre le podía mucho, digamos, el apropiarse de lo ajeno, y varios años después decidió regresar a Gran Bretaña, y la verdad es que fue localizado. El golpe fue, como decíamos, en agosto del 63. Reynolds regresa al Reino Unido en 1968 porque había planeado un nuevo golpe. El problema es que esta vez Scotland Yard lo tenía bien enfilado, y en cuanto tocó suelo británico fue detenido. ¿Y Biggs escapó? Bueno, lo de Biggs para mí es el personaje por excelencia, digamos, pintoresco, siendo Reynolds como lo fue, y mucho, porque al final también protagonizó como personaje películas en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Buster, protagonizada por Phil Collins, etcétera, etcétera. Pero Biggs se instaló en Brasil, disfrutaba del sol de Copacabana. Es que es todo de película, Figueredo, ¿eh? Sí, es que además no tenía acuerdo de extradición Gran Bretaña con Brasil, y él decidió, bueno, pues yo me instalo aquí, y bueno, se unió sentimentalmente a una chica brasileña, tuvo un hijo, lo cual yo creo que fue muy inteligente por su parte, además de otras connotaciones de tipo personal que queramos añadir y que aquí no vienen a cuento, porque eso todavía dificultaba mucho más cualquier acuerdo de extradición en la persona de Biggs. Pero bueno, yo creo que como a Reynolds, aunque mucho más tarde, le atacó la morriña, quería volver a tomarse una pinta en un pub, y regresa en el 2001, ya 30 años después de un exilio autoimpuesto, por decirlo de algún modo, ¿no? Más que nada porque si volvía a Gran Bretaña corría la suerte que finalmente corrió, ¿no? Pero hay de decirte, perdona, Sastre, porque esto quería apuntarlo muy rápidamente, se convirtió en una auténtica celebridad. Piensa que hasta había tours por Río de Janeiro para ciudadanos británicos que incluían pasar por delante de la casa de Ronnie Biggs, e incluso los que querían ya el super VIP tenían oportunidad de comer o cenar con él, evidentemente a cambio de un estipendio que se quedaba Biggs. Quiero decir que es un personaje tremendo. Finalmente, sí, una celebrity. Pasó 8 años después todavía en prisión, en el 2009 la abandona. Es indultado por motivos humanitarios, ya era muy mayor, tenía una serie de patologías. Finalmente, a los 64 años, murió en 2013. Claro, él muere, digamos, en la gloria, entre comillas, pero bueno, gloria al fin y al cabo. Reynolds también el gran protagonista, pero claro, eran 15 y yo creo que muchos tuvieron finales violentos, por llamarlo de otra manera, ¿no? Sí, otros no gozaron, digamos, de tanta, entre comillas, libertad como fama, Reynolds. Sí. Todos fueron bastante celebrities, y de hecho existen algunos documentales de los años 70, de mediados de los 70 en la BBC, en las que se consigue reunir a buena parte de la banda, y de hecho hubo mucha polémica porque un sector de la opinión pública británica pensaba que se les estaba dando demasiada notoriedad positiva, como si fueran grandes héroes, claro, ¿no? Gente que había conseguido burlar. Son ladrones en realidad. Claro, ladrones que golpearon al pobre maquinista, que podían haberlo, digamos, matado sin querer, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, yo creo que uno de los casos más famosos, y me gustaría comentarlo con vosotros y con toda la audiencia, obviamente, fue el caso de Charles Wilson, uno de los miembros de la banda, conocido como El Silencioso. Esto nos aporta todavía más ambiente cinematográfico. Fue asesinado a tiros en su casa de Marbella en el año 90. Fue una historia también bastante llevada y traída por la prensa, tanto británica como española, porque las connotaciones tenían pues estas como de crimen organizado. Piensa que el pistolero que acaba con la vida de Charles Wilson llega en una bicicleta, como parece que quiere entregar un paquete. Wilson y su esposa en esta mansión de Marbella estaban celebrando su aniversario de boda recientemente y habían hecho una fiesta muy grande. Y bueno, las investigaciones de la Policía Nacional y de Scotland Yard conjuntas apuntaron
a una cuestión de un ajuste de cuentas por temas de drogas, pero yo no he conseguido aclararlo del todo y de hecho hay bastantes declaraciones de la esposa que niega rotundamente que su marido estuviera vinculado. Lo que estaba claro es que seguía vinculado al delito porque el Scotland Yard contaba con ese tipo de datos, ¿no? para avalarlo. ¿Y el dinero se recuperó al final o no con los años? Esto ya si queríamos ponerle el colofón y el lacito a la historia del robo, esto es tremendo, porque se recuperó una parte muy pequeña. Es evidente que VIX se lleva una saca importante al Brasil y con ella fue sobreviviendo, porque claro, no consta que llevara a cabo trabajo alguno mientras estuvo a los 30 y pico años en Brasil. Pero no se recuperó la mayoría. Entonces se dispararon los rumores de que durante los días que estuvieron en la granja de Leatherslade estuvieron haciendo como una especie de escondite, como que hubieran ido enterrando por los prados alrededor de aquella granja todo el botín. Y me gustaría, porque he tenido la oportunidad de rescatar un recorte de La Vanguardia del día 15 de agosto del 63, 8 días después del robo, en el que en una se apunta y dice, se habla de que han hecho un hoyo para esconder el botín. Es decir, 8 días después ya se disparó ese rumor. ¿Y qué ocurrió? Durante años ha habido buscadores de tesoros con detectores de metales, con georradares, que han estado hurgando por los prados alrededor de Leatherslade para ver si encontraban el botín secreto del tren de Glasgow y no lo han conseguido. El primero de los episodios de esta serie veraniega con Enrique Figueredo. Hoy, el asalto al tren de Glasgow. Te espero la semana que viene con más grandes y pequeños robos. Sí, Pink Panthers. A ver si esto ya os estimula un poco para acá la semana que viene. Ya ha estado muy la bien, Pantera Rosa. Adiós, Figueredo. Chao, hasta pronto. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Si recuerdan, el verano pasado pactamos con 7 personajes famosos las necrológicas con la que dentro de muchos años ellas y ellos serán recordados. Por este ejercicio, no fácil, es decir, pasaron María Barranco, Jordi Évole, Antonio de la Torre o, por ejemplo, Olga Biza. Voy a poner ya la razón de la muerte. Adelante. ¿En qué circunstancias? Pues ha muerto por un coma etílico. Por un coma etílico. ¿Dónde? En la fiesta mayor de Cornellá. ¿A la edad de...? 104 años. Ninguno bajáis del 100, ¿eh? Caramba, tú. Barranco me dijo el otro día 150. ¿Ves? María Barranco, ¿te ha gustado morirte en el Hoy por Hoy? ¿Qué te parece? Pues mira, pues me ha parecido muy escaso. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, claro, Cariño, es que este es el minuto que va a sonar. Cuando la gente se muere... Yo pensaba que venía una necrológica importante, pero... Hombre, pero si la hemos hecho aquí. Te has quedado corto, maestro de la alta costura. ¿Dónde es el funeral? El funeral de Antonio de la Torre. En la playa de la Cala del Moral, en Málaga. Que hagan una especie de campo de fútbol, ya que estamos, porque allá había un campo en la arena. Pero bueno, cuando hay marea baja se puede hacer un campillo ahí de fútbol. Harán un campo de fútbol y jugarán... Sí, una pelotilla por allí, que jueguen una pachanga a los niños. Me gustaría que fuera una cosa muy poco triste, que celebraran lo que he vivido y lo que han vivido conmigo y que eso tomaran... ¿Tanto como una fiesta, puedo poner? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque sí recuerdan, la sección empezó el verano pasado con la gran Martina Klein. Hoy ha muerto Martina Klein, ventrílocua y un poco poeta, aunque ustedes la recordarán por haber sido top model, actriz, presentadora, humorista. Murió a los 102 años con mucha salud que se le acabó de pronto mientras dormía en una villa con vistas al mar Mediterráneo. Como top model destacaba que tuvo la suerte de que sus principales referentes fueran a la vez sus amigas y compañeras Judith Mascó y Verónica Blume, ambas aún con vida. Klein maduró mucho la decisión de escribir su primera novela, que se publicará después de su muerte, por lo que ella murió sin ser consciente del gran éxito literario que le auguraban los expertos. Oye, bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo que bien? Muy bien. Oye, es que... Sí, muy bien. Oye, José Luis, yo me quiero morir así. Pues puestos a repetir la experiencia, cosa que nos proponemos hacer este verano, lo de pactar otras 7 necrológicas con 7 personajes para que puedan ser ellos y ellas, y nadie más que ellos y ellas, los que decidan cómo quieren ser recordados, que suene en la radio el día en que ya no estén. Nos parecía que era de ley que el primer obituario de este verano fuera con el virtual viudo.
de la primera virtual muerte del año pasado. Así que esta mañana viene a preparar su necrológica, que será escuchada dentro de muchísimos años, de muchos Wimbledon, sino poco Roland Garros, un grande de todos los tiempos, Àlex Corretja. Antes de comentarista soy ser humano y esto es absolutamente inenarrable. Lo que ha conseguido Nadal me parece alucinante. Àlex Corretja, bon dia, buenos días. Buen día, buenos días. Voy a empezar a llorar antes no, de que no hemos empezado todavía. Sí, claro, pero me pones estos cortes de radio y estas frases de toda la gente y lo que recuerdan y lo que quieren que recuerden de ellos y digo, ¡buah! Esto impresiona mucho. Y espera. ¿Cómo de nervioso estás? Pero dímelo de verdad. Histérico. El corazón me palpita. Más o menos que antes de la final de Wimbledon. Sastre, me sudan las manos. Tengo los ojos lagrimosos. Y noto que realmente estoy haciendo algo casi que uno nunca espera. Entonces me parece muy único, muy auténtico y te agradezco de corazón que hayas pensado en mí. Pero es que además ya verás que al final el resultado va a ser bonito. Pero te voy a confesar una cosa. Yo también estoy nervioso porque yo esto lo voy a ir escribiendo a la vez. Y yo antes le decía a Sergio Castro, yo el año pasado esto lo hacía de ir escribiendo y sí, parece que sí, así que va a ser la primera vez para los dos. De todas maneras también te tengo que contar algo, Àlex. Todas las personas, como bien sabes, que pasaron por la sección el año pasado, les hemos garantizado mínimo un año de vida. O sea que, chico, esto que te llevas, que no es poco. Exactamente, pues no me voy a quejar, exacto. Espero que sea algo más que eso, la verdad. Y desde luego que sí. Y para que la tengamos preparada, luego al final de la necrológica suena una canción, la que suene en la radio el día que esto tenga que emitirse. Dime ya qué canción vas a pedirme porque así la vamos preparando. Pues para mí es un himno, el I Will Survive de Hermes House Band, por lo que significa en mi vida, en mi carrera y sobre todo en mis logros profesionales y también lo que he compartido a nivel personal con mi gente, con mi familia y con mis amigos. Perfecto. Pues ahí la dejamos y luego al final sonará. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por cómo se tiene que empezar, que es presentando a alguien. Yo puedo empezar este obituario diciendo: ha muerto Àlex Corretja, tenista, número 2 del mundo en el 99, ganador de la Copa Davis con España en el 2000 o, por ejemplo, del Master Tennis del 98. Puedo presentarte como el mejor comentarista de la historia en radio y televisión. Yo creo que hemos de ser sinceros y reconocer que Sinner ha sido mejor, que ha impuesto su ritmo, ha impuesto su velocidad, ha impuesto, yo creo que una estabilidad que viene demostrando durante muchos meses. O como inspirador de nuevas generaciones. A los 10 años me llamaban pringao, a los 16 años me llamaban pringao. Si alguna vez alguien por la calle, en algún entrenamiento, en el colegio, os llama pringaos, pensad en mí, que con 50 años todavía me contratan. Me pagan por venir, os reís, me atendéis, me escucháis, me ovacionáis y encima estoy aquí siendo como si fuera el rey del mambo. Así que si alguien os dice pringaos, pensad, voy de puta madre. Muchas gracias. Bueno, Àlex Corretja, ¿qué pongo? Ha muerto Àlex Corretja. Y entonces, ¿qué tengo que poner aquí? No, déjame decirte una cosa. Lo primero, me gustaría felicitarte a ti también, a Sastre y Maldonado, por vuestro gracias. Ondas el otro día. No me hagas la pelota, que no te va a favorecer en el obituario. No pretendo hacerte la pelota, simplemente ya que tú pones cortes míos, yo me gustaría decirte del tuyo, que yo estaba en Londres y lo viví con mucha ilusión y mucha alegría. Así que simplemente eso antes de empezar. Y ahora te voy a matar. Ahora mátame. Venga, dispara. Ha muerto Àlex Corretja. ¿Qué pongo? Tenista, ¿no? Extenista profesional, sí. Extenista profesional. Aunque habría que poner, aunque luego hizo carrera, ¿no? Sí, a ver, es un poco difícil de encontrar el nombre que soy a día de hoy, Sastre, porque tú eres periodista, yo no lo soy. Yo intento ser el mejor comunicador que yo puedo, analizar de la forma más profunda que encuentro y sobre todo que siento, que es básicamente lo que hago. Por eso tú decías ahora, bueno, esto da nervios a mí también. A mí me genera tensión por el tema en el que estamos hablando, pero no tanto por lo que vamos a decir, porque al final yo soy muy de corazón y lo que siento en cada momento es lo que digo. Yo voy apuntando, ¿eh? Sí, me parece perfecto. Vale. ¿Falleció dónde?
Pues yo creo que fallecería, y me gustaría que falleciera en Sant Cugat, que es donde Sant Cugat del Vallès, un pueblo, una ciudad pequeña, a 20 minutos más o menos de Barcelona. Muy bonita. Y en donde resido y donde espero realmente pasar el resto de mis días. ¿A la edad de...? ¿Sabes qué? Tengo un tema, y hablabas de Martina Klein, que es mi pareja, y ella pasó por este obituario el año pasado. La primera. Estaba traumatizada. Y hoy estaba saliendo de casa y le he dicho, ¿sabes que no me he planteado nada de la entrevista? Y dice, pues no sé, cariño, ya lo dirás. Claro, ella decía, no sé qué edad, si quiero morir a su lado. Ella dijo a los 102, yo tengo 2 años más que ella, a mí me parece demasiado. Creo que si fuera, ¿sabes qué número me parece? El 92 años, que creo que fue Barcelona Olímpica, que marcó un antes y un después en nuestra carrera. Y además me gusta porque es de los primeros que creo me dice por debajo de 100. Y eso está bien. Me gustaría llegar a una edad en la que pudiera valerme por mí mismo, que no molestara a nadie y que sinceramente pues fuera sin padecer una larga enfermedad como en muchas otras ocasiones hemos visto y que es mucho más dramática, que fuera de una forma tranquila, sencilla y pudiéndome despedir sobre todo de mis hijas, de mi pareja y de mi familia, de mis seres queridos. ¿Sabes? Siempre recordaré en Causa de la Muerte, Olga Biza, que estuvo sembradísima, le dije, ¿cómo te gustaría que pongo en Causa de la Muerte? Y me dice, atragantamiento en un bocadillo de calamares. Me pareció una respuesta memorable. Olga es muy crack, lo que pasa es que eso sería un poco sufrimiento. No sé si puedo compartir. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero morirse no tiene que ser fácil. No tenemos experiencia en esto, pero... Pero me gustaría descansar y ya está. Oye, sin más. Has citado a Martina y quiero que escuches cómo ella imaginó el verano pasado no solo su fallecimiento, sino también el tuyo. ¿Tú quieres destacar de alguna manera la importancia de Alex? Sí, pon. Espero que a los 102 años, pues yo qué sé, igual nos vamos juntos de la manita esa misma noche, espontáneamente. Claro, si a ti te pongo ventríloco, a Alex no le voy a poner tenista. ¿Qué le pongo? Se ha ganado un premio Pulitzer de periodismo deportivo. Bueno, yo quiero que sepas, ahora que me he muerto, que yo toda la vida he dicho que todos los premios que le están por llegar o le han llegado a Alex, que se los merece, que yo, su mujer, lo predije, lo vi venir en su día. Claro, ¿qué se dice? Bueno. No sé, de momento no tengo premios de estos porque no es un tema de premios. No, pero te los voy a poner. Ganó. Tú me los vas a poner. Hombre, ¿no? claro, aquí estamos para jugar. Ya, por si acaso, claro, Sastre. ¿Qué quieres ganar? Te voy a dar un Ondas de entrada. Ganó el Ondas por sus retransmisiones. Este te lo doy yo, este no me lo has pedido. Vale, perfecto. ¿Qué más? Es que yo no quiero ganar nada. O sea, yo no necesito ganar. Yo el cariño que tengo es tan inmenso que yo me voy a ir con el corazón lleno, pase lo que pase. A nivel personal, a nivel profesional, la gente me lo reconoce, me lo valora. Entonces... No te hacen falta premios. No, yo soñaba... Mira, yo, Sastre, soñaba con ser tenista, ¿vale? Desde los 10 años, desde muy pequeñito. Todo lo que he venido haciendo después es un regalo, que... Creo que lo voy aportando gracias a mi conocimiento del tenis desde tan pequeñito, en el que he ido, pues, creo que evolucionando como ser humano, espero, y cada día, pues, intentando ser mejor a nivel profesional, a nivel personal. Es básicamente lo que soy. Y este programa, te diría que me encanta que lo hagas. Y me encanta no por el personaje en cuestión que hoy me toca ser a mí, sino para que la gente creo que profundice sobre ello, para que la gente se dé cuenta que todos vamos a morir. El memento mori famoso, el que recuerda que morirás, te hace tocar de pies al suelo para no creerte que eres más que nadie. Y cuando a veces veo tanta acritud y tanta crispación en nuestra sociedad, si fueran capaces de tener un día contigo, que no lo van a poder hacer, pero sí que escucharan a lo mejor el programa que tú haces con estos personajes, en el cual hoy me toca ser a mí uno de ellos, a lo mejor les haría reflexionar que tanto odio, tanta envidia hay. Y creo que, bueno, pues todo lo que se vive no valdría tanto la pena. Porque no sabemos nadie. Ojalá, yo estoy diciendo a los 92 años, Martina decía a los 104, pues firmo los dos ya mismo. Y de una forma sana como estoy ahora. Entonces... Creo que a lo mejor alguien si cerrara los ojos y pensara, ¿por qué estoy vertiendo tanta mierda contra gente que no conozco de nada, que ni siquiera sé cómo son?
me parece que les haría a lo mejor interiorizar y darse cuenta que estamos aquí de pasada, seas quien seas, y que nadie nos vamos a liberar. Entonces, por eso creo que es muy bonito este programa. Ya te digo, no solo por el que te cargas hoy, que es un poco intenso, pero por el que le puede llegar a cualquiera que esté escuchando este programa hoy. El trato es que yo te puedo emocionar a ti, pero no al revés, así que vamos a respetarlo. Oye, Martina te incluía en su obituario, así que yo creo que en el tuyo también tenemos que poner algo. Por supuesto, por supuesto. Sastre, si tú invitas a un tenista, has de entender que la pelota va de un lado a otro. No, eso es verdad, eso es verdad. Eso me pasa por invitarte. Hay que jugar. Mira, Martina... Convivió toda su vida, pongo, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá que sea así. Sí, esto va a ser lo que tú quieras que sea. Entonces, convivió toda su vida con Martina Klein. Sí, disfrutando de nuestra hija en común, Erika, de nuestros hijas compartidas, Aroa y Carla, y de su hijo Pablo. Sí. Y de nuestros hermanos, sobrinos, cuñados, etcétera, etcétera. Lógicamente, pues ya no estarán nuestros padres, como es lo normal. Sí. Y de nuestros amigos. Pero eso es lo que a mí me gustaría, seguir creciendo a su lado como pareja, entendiéndonos cada vez más, siendo pues más tolerantes el uno con el otro, sabiendo que no siempre coincidimos en nuestros pensamientos, en nuestras formas de ser, en nuestras formas de actuar, ni de reaccionar, ni siquiera. Muchas veces los discutimos los dos porque yo digo que ella tiene mucha más mala leche que yo y ella dice que yo tengo más mala leche que ella, y es un tema que no acabamos de ponernos de acuerdo. Creo que hay muchas parejas que nos podíamos sentir identificadas en eso. Pero bueno, oye, así que sí, me encantaría que fuera así. ¿La despedida, el funeral será dónde? Pues imagino que también en Sant Cugat. Será en Sant Cugat. Me parece que es donde he vivido el resto de mi vida y donde quiero pasar, como he dicho antes, el resto de mis días. Un lugar idílico, un lugar bonito. ¿En algún lugar concreto de Sant Cugat? ¿O con alguna, no sé, fiesta, celebración? No. Si te digo la verdad, me gustaría que fuera en mi hogar. ¿En su casa? ¿La despedida? No, sí, no quiero que sea fuera. Vale. Es verdad que eso deja un vacío luego para los que se quedan, pero sinceramente lo que pienso es que cuando yo fallezca, mi casa no se va a quedar nadie. Creo que mis hijas ya tendrán su vida y honestamente pues ese lugar se cerrará y algún día alguien dirá: aquí vivió Alex Correcha con Martina Klein y su familia. ¿Ponemos una frase en la lápida, algún epitafio, o quieres que no haya nada? Sí, a ver, yo no creo que haya nadie en el mundo que no le gustaría que le recordaran como buena persona. Si no tiene esa sensación es que hay algo que seguramente no está funcionando. Pero sí que me gustaría, seguramente me encantaría que pusieran Alex Correcha. Qué buen rollo que daba. Mira, voy a hacer una cosa, yo creo que esto ya lo tengo. Te voy a pedir disculpas ya de entrada porque claro, yo esto lo he ido haciendo mientras te escuchaba. Voy a pedir... Ahora viene el momento, Alex, en el que tú vas a escuchar, vamos a poner un efecto, yo me voy a cambiar de micro para que suene incluso más a radio dentro de la radio. Vamos a poner un efecto. Y lo que vas a escuchar es un ejercicio muy aproximado, la música irá sonando al final, hacia el final de cierre de la necrológica. Lo que vas a escuchar es lo que seguramente, o lo que nosotros vamos a proponer a nuestros compañeros de dentro de mucho tiempo, que suene en la radio el día que tú ya no estés. ¿Estás preparado, Estoy preparado. He avisado solo a mis padres y a mis hijas de que esto podía suceder. Esto está bien avisar porque luego... Nadie más, pero a nadie más. Yo sé de gente que vino pensando que la sección era grabada y luego se llevó una sorpresa porque esto estaba saliendo en directo. No voy a decir nombres, por si te queda muy cerca, pero está ocurrido. Nada. Vamos a ello. Yo no he dicho nada, vamos a ello, por favor. 11:53. Hoy ha muerto Alex Correcha, extenista profesional, comunicador, que encontró su manera de contar sobre todo las emociones. Yo soy muy de corazón, dijo. Falleció en Sant Cugat del Vallès, localidad barcelonesa, a los 92 años. Es una edad en la que se valía por sí mismo y de una forma tranquila y sencilla fue su adiós. Se pudo despedir de su familia, de su pareja y de sus seres queridos. Ganó el premio Ondas, entre otros muchos, por sus retransmisiones, especialmente de tenis, aunque decía, y lo decía sin imposturas, que lo que de verdad le importaba y le llenaba era el cariño y el respeto. La gente ya me valora. El chico que desde los 10 años soñaba con ser tenista.
Lo que vino después fue un regalo. A veces, dijo en una de sus últimas apariciones, veo tanta acritud y crispación. Si fueran capaces de tener un día en que la gente pensara que se va a morir, dijo, a lo mejor pensarían que tanto odio, tanta envidia, no vale la pena. ¿Por qué tanta mierda contra gente que no conocen?, se preguntaba Corretja. Convivió toda su vida, como es sabido, con Martina Klein, disfrutando de su hija en común, Erika, de sus hijas compartidas, Aroa, Carla y Pablo, de sus hermanos, sobrinos. Crecieron juntos como pareja. El funeral será en Sant Cugat del Vallès, en su propio domicilio. Aquí vivieron Alex Corretja, Martina Klein y su familia, se puede leer en la entrada. En el epitafio pone, se fue Alex Corretja, qué buen rollo que daba. Les voy a confesar que ese buen rollo lo da todo el rato. No hay momento, sea bueno, malo, regular, en que tú hablas con Alex Corretja por lo que sea y no te vas con buen cuerpo, no te transmite esa energía. Qué buen rollo que daba, porque efectivamente eso es así. Y a mí que me toca levantar acta, dejaré constancia de que eso es así. Oye, ¿qué siente uno al escuchar por la radio su epitafio, Corretja? Es precioso si fuera así. Yo afirmaría, sinceramente, me parece que lo has bordado. No pensaba que tuvieras la habilidad de ir tan rápido, de teclear, escribir y luego analizar lo que te he explicado. A ver, siento mucha emoción, de verdad, porque me genera mucha tristeza, pero a la vez entendiendo que en algún momento va a suceder, y si tuviera que suceder, por lo menos que fuera tal como lo has explicado tú, firmaría ahora mismo Sastre. Así que ojalá que algún día, el día que no esté, y que tú sí que sigas aquí porque no te de matar a ti antes, que lo recuerdes y digas, ¡buah! Así fue y así ha sido. Me encantaría. Hay que brindar más, Alex Corretja. Muchísimas gracias por pasarte esta mañana por la radio. Ya sabes que, como mínimo, que van a ser muchos más, esto te blinda 12 meses de vida y de salud. Bueno, que sea y mucho más. Lo que sea lo que la vida quiera. Gracias por haber pensado en mí, por este ratito, por haberme emocionado y por haberme hecho sentir que soy un ser humano como todo el resto de gente que vive en este planeta. Un beso fuerte. Adiós, Corretja, un beso. Chao, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Javier Líbana, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Muy buenas. Hola, Marta Delvado, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Pues contenidos para hora 14 a partir de las 2. Pues mira, un día más pendientes de Torre Pacheco, a raíz de esa entrevista que habéis tenido aquí vosotros en Hoy por Hoy con el fiscal de sala contra los delitos de odio y del aumento exponencial que el año pasado ha habido de estos delitos, según ha dicho el propio fiscal. Nuestro compañero Javier Ruiz Martínez nos va a contar los ataques racistas que han sufrido algunos vecinos migrantes de Torre Pacheco, pero también sus parejas españolas. Con ellos, con estos matrimonios mixtos, está hablando Javi esta mañana. En lo político, nos vamos a parar en el encuentro que van a tener esta tarde Sánchez y el endacari Manuel Pradales, porque el gobierno va a ceder competencias en un asunto tan importante como es la gestión de la seguridad social, una petición histórica que el gobierno va a aceptar justo en este momento. Y también mediremos, Sastre, choque institucional por los ERE de Andalucía, vamos a hablar de cómo se ha disparado otro mes más la compraventa de vivienda, o sea que tenemos un montón de cosas. Y luego a las 4, pues más todavía. Sí, mira, habéis hablado esta mañana también de porterías y claro, me estaba acordando de la cantidad de anécdotas que hay en torno al portero y el edificio. Y nosotros vamos a hablar esta tarde de bares con el sociólogo Javier Rueda, que lleva años estudiando cómo se articulan las relaciones sociales y comunitarias, ¿no? Sabemos de su importancia. Sí. Claro, en un contexto en el que cada vez se cierran más bares. Hay 1.300 municipios que no hay ni uno solo, ¿no? Y como esto también está modificando pues, las relaciones entre vecinos. Hoy viene a la ventana Samantha Hudson, a la ventana de la tele con Mariola Cubels. Estrena en breve una serie que se llama No seré yo, una obra de arte, en la que reflexiona con artistas, directores de museos, comisarios de exposiciones sobre el arte actual. Y hablando de arte, Isabel Coixet nos va a contar la exposición que tiene ahora mismo expuesta en el Thyssen, que es una serie de collage muy interesante que se llama Aprendizajes en la desobediencia. Oye, pues cuantísimas cosas. Sí. ¿Y esta gente que lo hace todo bien como Isabel Coixet? Ya. Que hace de todo. Pues nada, luego lo escuchamos. Hasta luego, chicos. Un beso. Hasta luego, adiós. Jesus loves you more than you will know.
sun. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oye, ahora vamos al lío, pero no me gustaría que dejáramos pasar ni un segundo sin valorar la suerte que tenemos de hacer un programa como este en el que Alex Corretja se ha ido tan feliz y nos ha transmitido tan buen rollo. Joder. En el momento de morirse, además. Después de haber asesinado radiofónicamente. Hay que ser muy grande para... Y además ha soltado lágrimas de felicidad en la muerte. Sí, ha sido muy bonito. Bueno, pues que nos pasan esas cosas y que a veces hay que celebrarlo, pero no es de eso de lo que queríais hablar al cierre del programa. ¿De qué queríais hablar? A ver. De las graduaciones. Y empiezo yo porque soy la más joven. Hombre, Silvia, es que tú tienes 12 años. 12 años y medio. 22 años, en la criatura. En comparación con mis compañeros sí tengo bastantes menos. Sí, ellos son muy mayores. Tampoco es que sea yo. Tere, por favor, tú ya eres veterana. Perdón. Bueno, y eso, yo tengo 22 años y en estos 2 últimos años pues me he graduado 2 veces. Y se habla muy bien. ¿Cómo 2 veces? Claro, el año pasado de la Universidad de Periodismo en Málaga. Sí. Y este año del Máster de Radio aquí en Madrid. Y claro, se habla muy bien de las graduaciones, de qué bonito, reencuentro con las familias, con los amigos de la universidad. Pero luego te das cuenta de lo que cuestan. De las fotos con el birrete, es verdad. De las bandas, de si ahora un vestido, ahora un traje, ahora los complementos, si ahora las uñas. Claro. Las uñas sobre todo. Lo de las uñas es muy importante, ¿eh? En las uñas. ¿Hay uñas de graduación? Uy, sí. Claro. Oh. ¿Ah, sí? Perdón, disculpa mi Por supuesto. ignorancia en el tema. Yo soy muy presumida y entonces a mí yo tengo que ir con mi Pero uña, complemento. perdón, pero volver al tema. Uña de graduación será lo mismo que uña boda, ¿no? No, es diferente. Porque uña boda es, perdón Silvia, uña boda es como una cosa más elegante, suave, tal. Uña graduación estamos hablando de una cosita que vaya a juego con el vestido, un detalle más... ¿sabes? Pero en mi caso sí es como de boda, porque a mí me gusta ya la graduación elegante. ¿Ves? Como hay diferentes escuelas. Mira la experta. Perdonadme, me pongo un puntito en la boca. Pero ¿cuánto puede costar eso, una graduación? ¿Tú cuánto te dejas de pasta? Mira, el año pasado me dice mi madre, el año que viene, si te vuelvo a graduar, no me voy a gastar tanto dinero en un vestido. Claro. Y llega este año y dice, bueno, venga, vale. Pero es que podemos hablar de 100 euros y piensa que mis padres al final son de Jaén. O sea, se tuvieron que trasladar a Málaga, este año a Madrid, ahora comer todos juntos. O sea, 100 euros la parte del vestido, pero claro, todos los traslados, claro. Tren, hotel y los complementos. Y además hay que pensar una cosa, ahora, tal como se ha puesto la carrera educativa, hay graduación en infantil, hay graduación de primaria, hay graduación de cuando acabas la ESO, hay graduación de bachillerato, ciclo o lo que sea, hay graduación universitaria, graduación del máster. No sé en qué más cosas te puede graduar. Bueno, qué bueno, ¿eh? Se festeja la clausura. Bueno, qué bueno, no sé, depende, Tere, porque ya un momento... A mí me gusta, hay que celebrar como el fin de una etapa, yo disfruto además. Ya, pero de cada etapa... De todas las etapas. Pues nada, pues no celebramos nada, entonces se acabó las celebraciones. Sí. Hay que pero celebrar todo. Antes, por ejemplo, en mi edad, bueno. Tú te graduabas, pues te ibas de cena con los compañeros de clase y así se celebraba el final de curso y final de etapa. Se hace ahora también. Bueno, pero ahora es que tiene que ser todo con una ceremonia y autobuses para ir a sitios y todas las cosas. Yo me gradué en Inglaterra de un máster y nada, allí en la universidad hacía una ceremonia, pero tú no invitabas a nadie ni nada, o sea, luego íntima. Te ibas al pub y te tomabas una cerveza y punto. Pero luego cuando presenté la tesis y me gradué como doctora, tienes que alquilarte ahí por Alonso Martínez, te tienes que alquilar el birrete y la toga que tiene que ser del color de tu facultad. Tienes que invitar a comer al jurado. ¿De verdad? De la tesis, sí. Es obligatorio invitar a comer al jurado que te juzga la tesis. Y es todo ultra formal y bastante caro. Bueno, o sea, que me pareció un contraste. Sí, yo me acuerdo de mi graduación. Que fue ayer. Que fue antes de ayer, ayer fue la de Silvia. Y cuando me gradué de mi carrera de periodismo, yo no tenía amigos en la universidad. No me dio por ahí, lógicamente no me dio por ahí. Entonces, como no me pierdo ni una fiesta, fui y como no tenía con quién hablar, me hice amiga de otras gentes que estaban ahí en la discoteca. De otra graduación. De otra graduación y celebré mi graduación pues con otras personas. Maravilloso. Y fue muy divertido. Con los de ingeniero de camino te fuiste. Con los ingenieros de camino, pues una cosa muy parecida. Y lo disfruté, para que sepa alguien si escucha que no hace falta tener amigos para perderse. No hace falta tener amigos para celebrar.
Lo estoy diciendo bien, ¿no? Bueno, lo estás diciendo bien, pero yo quisiera animar también a tener amigos. No, es una experiencia amigos. muy bonita. Claro. Sí. Y te aportan mucho, te enriquecen. No pasa nada si no los tienes, lo vas a celebrar Eso desde igual. luego, Ese es el tema. Pero que en fin, que la vida con amigos muchísimo es mucho mejor. A ver si puedo hablar porque... No, adelante, amigo Sergio. Yo no recuerdo la clausura, el festejo de muchas clausuras. Es verdad que ahora se festeja todas las clausuras, pero recuerdo que en la facultad, cuando hicimos la orla y que pasamos todos con el berrete y toda esa fanfarria americana, que tampoco entiendo por qué hay que hacer eso, a mí me gustaba mucho una chica y recuerdo que cuando ya nos entregaron la orla global, ella dijo... Lo curioso es lo de Sergio, que sale y con creces mucho mejor de lo que es. Madre mía. Y así supe cómo, aprobando la carrera, Marian sería siempre una asignatura pendiente. Bueno, no sabes, porque en el universo Orla, a lo mejor dentro de la Orla tenéis hay un algo. relaciones. Claro. Yo solo recuerdo creo que fue la única fiesta que tuve fuera del instituto, que entonces era el bachillerato y ya está. Y recuerdo que hicimos una fiesta de disfraces y yo me disfrazaron de novia embarazada. ¿Cómo me disfrazaron? Bueno. Me disfrazaron Había porque, una dirección de... No, porque cada uno tal, y entonces una chica que dijo, ¿y por qué no hacemos una boda? Y yo era la novia, iba vestida de blanco, embarazada, y tenía una chica que hacía de novio, que era la que me había dejado embarazada. Pues yo con esta imagen me voy a ir a publicidad. ¿Te parece? ¿Llevabas velo, Pepe? Velo, sí, por supuesto. Y ramo. No, oye, en la despedida... Reconozco que he pensado solo en mí esta última semana. He estado algo tirada por aquí, matando las ganas. Y nadie parece haberse percatado de que cuando paso demasiado rato sola aquí, no sé por dónde me viene el viento. Yo una romántica de Travis Bertz. Chicos, mañana seguimos. De momento la semana llevamos 2 de 2. Va bastante bien. Muy bien. Estamos siempre a tiempo de estropearlo. Hasta mañana. Chao. Con efectos especiales y fuegos artificiales y nada que en algo coincida con la realidad. Con Marta Galán en la técnica y Rafa Yuste en la realización, cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volveremos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Soy un poco romántica, me pongo algo estúpida, empiezo a pensar en ti, me olvido de la verdad y protagonizando tú mi propia película con efectos especiales y fuegos artificiales. Con nada que en algo coincida y nada que en algo coincida con la realidad. Hoy por hoy. José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.